Y yo estaba angustiada porque es que lo veía y yo ya entré a su habitación, estaba sola con él y le dije, Rodri, sal de tu cuerpo. Me fui a recibir a la médico, hablamos 2 minutos con ella y a la que volvimos Rodrigo se había ido. Y a los 2 días ya nos mandó la primera señal. Pero es que esa fecha nadie sabíamos ni que se iba a morir ni qué día se iba a morir. Entonces son cosas que te hacen darte cuenta que realmente están, que la muerte no existe. Sí. Bien, yo quiero empezar este programa agradeciendo de corazón a todas las personas que nos estáis siguiendo en Somos Alma y nos apoyáis con vuestro like, con vuestros comentarios, y también a aquellas personas que nos apoyáis con vuestras donaciones para la investigación de la conciencia en el momento de la muerte que hemos iniciado en Fundación ICLOVI, como sabéis, desde hace un tiempo en hospitales españoles y en hospitales de América Latina. También agradecer a todas las personas que aceptan ser entrevistadas, que nos traen ese mensaje de su FM, ese mensaje de paz, ese mensaje de amor, ese mensaje de crecimiento. Sois un regalo para nosotros. Gracias. Hoy tenemos aquí a Gretel Botella. Gracias, Gretel, por compartir tu tiempo, tu experiencia con nosotros. Gracias a vosotros por toda la labor que hacéis y por, bueno, por permitirme estar aquí y contar un poco mi historia. Antes estábamos hablando, Gretel y yo está toda emocionada con sus vivencias, con su experiencia. ¿Qué nos puedes contar desde cuándo tienes tú una conexión con la muerte o te haces una serie de planteamientos con la muerte que ha representado para ti? Y luego ya cuando quieras pasamos a tu experiencia. Tú no estuviste a punto de morir, pero sí tuviste una experiencia extracorpórea que marcó un antes y un después también, ¿no? Que te ayudó a entender muchas cosas. Pues mi inquietud por la muerte nació desde bien pequeña, porque a los 12 años en mi familia viví una muerte temprana. Mi hermana, de 11 meses, murió de una meningitis, así en 2 semanas prácticamente. Y claro, aquello a mí me revolvió mi mundo y el de toda mi familia. Aquello fue una catarsis inmensa. Yo recuerdo que estábamos en el pueblo, se llevaron a la niña al hospital a Valencia y yo me fui a rezar con mi abuela a misa y recé con una fuerza y como nunca lo había hecho. Y la niña murió. Y entonces yo es que no entendía nada. Yo decía, es que no entiendo, no sabía qué pasaba con la vida, qué pasaba con la muerte, por qué una niña tan pequeña tenía que morir si todavía no le había dado tiempo ni a vivir, ni a pecar, no sé, quizás yo estaba inmersa en un mundo muy católico y bueno, a mí no me cuadró. La verdad que lo pasé muy mal, mis padres por supuesto se lo pasaron fatal, tuvieron una crisis de pareja, mi madre también una crisis de fe. Entonces aquello fue pues eso, pues de repente nos quedamos no solo sin nuestra hermana, sino también con nuestros padres ausentes, que los pobres ya hacían bastante con intentar gestionar su propio dolor. Aquello ya me movió. Entonces la muerte ya fue una constante en mi mundo. Aunque era muy pequeña, yo siempre estaba dándole vueltas a qué pasaba, qué no pasaba. Y de hecho, incluso en el colegio quedaba alguna vez, hacía alguna tutoría con monjas para que me explicasen. Yo qué sé, yo no tenía más a mi alrededor para preguntar y preguntaba pues donde tenía y claro, me daban respuestas que a mí pues no me servían, que pues que era la voluntad de Dios, que era un angelito. A mí eso evidentemente no me servía, tenía 12 años, pero no me servía. Entonces pues nada, esa inquietud por la muerte continuó durante siempre. Lo que pasa que a mi alrededor no había respuestas porque no había internet como había ahora, como hay ahora. Y luego más adelante hubo un suceso en mi casa también muy fuerte, que fue que mi hermano intentó suicidarse. Mi hermano se tiró por una ventana de un 7.º piso
pero lo alucinante es que no se murió. Entonces, eso a mí también me ha hecho reflexionar mucho sobre el suicidio, muchísimo, sobre lo que el alma quiere o no quiere, cuando no quiere. Pero bueno, en ese momento fue otra vez un contacto directo con la muerte. Mis padres otra vez desesperados, pensando otro hijo no. Fueron momentos de no saber qué iba a pasar. Por suerte, aunque de verdad es un milagro, porque desde un 7º piso nadie se lo espera. Y bueno, pues fue pasando el tiempo. Seguía sin encontrar respuestas, hasta que a los 24 años, poco después, ya conocí a mi marido, a mi pareja, el padre de mis hijos, que es mi compañero de vida, porque además es que vamos al unísono, gracias a Dios, en todo, porque si no, con la vida que hemos llevado sería complicado. Y Eduardo era una persona que ya en su momento, desde joven, leía libros de autoayuda. Yo no tenía conocimiento de ellos, pero él me introdujo y bueno, empezamos a leer y bueno, pues se fue abriendo la mente a ese tipo de lectura. Y a mí me gustaba porque, no sé, yo recuerdo leer Luis Hay y ya pensar que los hijos elegían a los padres, que todo lo que hacíamos, bueno, pues que que nuestro mundo dependía de nosotros, que todos los pensamientos contaban, no sé, eran ideas que a mí me revolvían el interior y bueno. Y nada, y luego bueno, nos casamos, tuvimos un hijo, nuestro hijo mayor, y en esa época fue cuando empezamos a pasar ya a libros de calado más espiritual. Ya empezamos a leer libros que nos iban llegando sobre la muerte, sobre la reencarnación, sobre el más allá. Pero lo curioso es que si hicimos cursos, charlas, pues lo típico, que empiezas y no paras y tienes ganas de saber más y más, y conocimos gente de este mundo. Hubo una amiga que me descubrió la reencarnación. Digo me descubrió porque yo, evidentemente, como todo el mundo, la había oído, pero es que ese día o sea, es como el que la reconoces desde dentro, es que dices, es que es esto es lo que tiene sentido, porque claro, yo cuando murió mi hermana decía, ¿por qué tan pequeña tiene que morir? Cuando entendí la reencarnación dije, claro, es que no tiene sentido que unos se mueran pronto, otros tarde, unos sean ricos, otros pobres, unos enfermos, otros sanos. Yo no lo entendía, pero cuando comprendí, o sea, cuando reconocí la reencarnación desde dentro, me di cuenta que todo tenía sentido. Ese día para mí fue un éxtasis, es que me quedé totalmente en éxtasis. Fue maravilloso y comprendí que, bueno, pues que a partir de ahí todo iba a fluir de otra manera. Ya entendí que la muerte no existía, que lo entendí y lo sentí. Pero yo creo que a pesar de que yo ya tenía eso integrado en cierto modo, necesitaba todavía un refuerzo más para lo que me iba a tocar vivir muchos años después. Y entonces, pues al poco tiempo, buscamos otro bebé, quisimos quedarnos otra vez embarazados y me quedé. Pero bueno, pues no fue viable, sufrí un aborto y tuvieron que practicarme un legrado. Y entonces en la intervención, y evidentemente yo estaba anestesiada, yo no, pues de repente pasó algo para mí súper importante, pero sobre todo me he dado cuenta de la importancia que ha tenido después en mi vida, ha sido súper importante. Pues yo, estando en el quirófano, me vi fuera de mi cuerpo, primero por detrás, por la parte de la cabeza. No sé cómo salí del cuerpo, no tengo conciencia de ello. Y después me vi proyectada en una esquina del techo de la sala de operaciones, y yo veía desde arriba pues un cuerpo que yo sabía que era el mío, pero es que me daba igual el cuerpo, o sea, es que no tenía ninguna sensación de apego con el cuerpo. Había mucho movimiento alrededor y aunque no tuve muy claros los detalles, era una visión como así general, veía movimiento y yo ahí con las piernas en posición ginecológica y tal, yo oí súper fuerte, que se nos va, era como un oído aumentado.
una sensación de oír de manera mucho más intensa de lo habitual, que se nos va, que se nos va. Yo, claro, intenté interactuar y dije, os estoy oyendo, pero a mí nadie me hizo ni caso, o sea, es que no me hicieron caso, pero tampoco me importaba mucho. Es como que lo que estaba pasando ahí abajo es que no me importaba mucho. Yo estaba perfecta, lo que me estaba dando cuenta es de que estaba viviendo una experiencia, o sea, estaba teniendo una percepción de mí misma tan real, es que no te lo puedo explicar, porque yo creo que nunca en la vida, en esta vida de aquí, he sentido esa sensación de realidad de mí misma. O sea, Gretel, esto es una ECM. ¿ah, sí? Ah, bueno, yo siempre pensaba que era una experiencia extracorpórea, porque yo sentí esa sensación de... No, tú estuviste a punto de morir en el Sí, quirófano. hubo una hemorragia interna, eso sí que lo sé porque me lo dijeron después, una hemorragia y tardé mucho tiempo en salir. Pero yo la sensación era eso, que era como que estaba absolutamente consciente de mí misma, cosa que eso no me pasa de manera habitual. Bueno, en este mundo no tengo esa conciencia de mí misma. Y estaba tranquila, estaba en paz. Es que ni se me ocurrió pensar en mi marido y en mi hijo, que claro, mi marido estaría sufriendo ahí, mi hijo no sé dónde estaba, pero quiero decir que no, estaba absolutamente extasiada con lo que me estaba pasando, ¿no? Y, y nada, pues bueno, no sé cómo volvía el cuerpo, no lo sé. Y lo que sí que ocurrió es cuando nada más despertarme, estaba Eduardo a mi lado. Y entonces, claro, yo le dije, lo primero que dije en cuanto abrí los ojos, dime qué ha pasado, que yo sé que ha pasado algo. Y él me decía, pero ¿tú cómo vas a saber algo? Si tú estabas dormida, ¿cómo vas a...? Y yo, que sí, que sé qué ha pasado, dime qué ha pasado. Y claro, había pasado, evidentemente, porque en un legrado se suponía que le habían dicho a mi familia que sería poco rato, y a una hora después salieron para decirles que se había complicado, y luego me llevaron a reanimación, me transfundieron sangre, me pusieron hielo y me dijeron que si la hemorragia no cortaba, pues tendrían que quitarme el útero. Claro, yo cuando hablé con Eduardo dije, es que yo tenía claro porque lo había vivido, yo sabía que había pasado algo, es que no me lo tenían que contar, simplemente quería que me corroborase Allí. lo que yo ya sabía, Sí. ¿vale? Sí. Y entonces, bueno, pues si se produjo una hemorragia, por lo visto me perforaron el útero con la cucharilla que se usaba para, para raspar y bueno, pues para mí fue importantísimo porque me dio ya la certeza, no, la vivencia de que la muerte no existe, de que somos mucho más, es que somos algo mucho más real y mucho más completo y mucho más, es que no sé cómo expresarlo, que lo que pensamos que este cuerpo, esto, es que no me importaba el cuerpo, nada, estaba ahí, era pues un mueble más que había ahí, con el que no tenía ningún apego. Y bueno, fue muy bonito porque, bueno, me costó recuperarme físicamente, fue difícil y también anímicamente. Luego no sabía qué hacer porque, ¿qué decía yo? ¿Qué hago? ¿Lo cuento? ¿No lo cuento? Por un lado era algo tan potente y tan fuerte que me apetecía contarlo, pero por otro lado me daba miedo porque ya éramos los raros de la familia, porque no te lo he contado, pero claro, cuando me quedé embarazada de mi hijo mayor, yo era abogada y dejé el despacho de mi padre, porque ya no estaba en sintonía con mi mundo interno y entonces yo ya dije que por ahí no iba. Entonces ya éramos los raros de la familia. Y claro, de repente contar esto, pues bueno, lo conté a retazos a poca gente, no lo conté todo, el que sí que lo supo, por supuesto, completo ha sido Eduardo y luego después, más adelante, mis dos hijos. Y, y bueno, lo importante es eso, que me dio esa respuesta que yo iba buscando tantísimos años. Y además de eso, me preparó para lo que iba a llegar en el futuro. Entonces, yo pienso que toda mi vida ha sido una preparación para lo que voy a contar ahora, que es, bueno, pues la muerte, la enfermedad y la muerte de mi hijo Rodrigo. Rodrigo nació en 2001 y, bueno, éramos una familia, es que
he tenido una familia, es que he tenido una suerte. He tenido la familia más bonita del mundo, es que soy súper afortunada de haber tenido la familia más maravillosa, los hijos maravillosos, la pareja maravillosa. Ha sido todo un regalo y Rodrigo ha sido el regalo más inmenso que me ha dado la vida. Y nada, pues Rodrigo nació, vivimos unos años muy felices, hasta que a los 16 años enfermó por un sarcoma de Ewing, ya sabes que es un cáncer muy agresivo que ataca a jóvenes y a niños. Y bueno, empezaron 4 años de locura, de locura, de locura, que por muy espiritual que seas, el tener el cáncer, o sea, la palabra cáncer en un hijo es muy fuerte. Y bueno, pues vivimos lo mejor que pudimos. Esa cantidad de, pues, de emociones, de desengaños, había, pues eso, de repente estaba bien, había salido un PET-TAC bien, de repente salía mal, de repente una recidiva. Bueno, fueron 4 años muy duros, pero a la vez fueron 4 años maravillosos, en el sentido en que la conexión que tuvimos con Rodrigo fue tan potente. Rodrigo siempre había sido un niño especial, siempre, siempre había sido un niño especial. Pero durante esos 4 años desarrollamos pues una capacidad de comunicación, una espiritualidad conjunta, porque Rodrigo empezó a meditar, empezó a jugar, bueno, ya jugábamos desde siempre a cartas de ángeles, ya hacía muchos años juntos en casa, y bueno, y hablábamos de cosas importantes, de trascendencia y de muchas cosas que no eran tampoco importantes. Siempre estábamos juntos, disfrutamos muchísimo y sobre todo hubo algo que cobró sentido, que fue el presente. O sea, el presente realmente llenó nuestros días, porque claro, el futuro era tan incierto, pero nos dimos cuenta del valor que tenía y luego no se nos quedó nada por decir. El amor que ya siempre habíamos tenido en la familia, todavía lo demostramos más, lo dijimos más, lo expresamos más. Entonces, yo veo que son 4 años durísimos, pero han sido 4 años de un amor y de un presente y de una potencia que no los cambiaría por nada. Es que no los cambiaría. Quiero decir que si me dijeran, tienes que volver a vivir esto y estar con Rodrigo, lo viviría otra vez, a pesar de la dureza que para un padre y una madre puede suponer una enfermedad tan grave de tu hijo. Bueno, la enfermedad fue avanzando y llegó un momento en que Rodrigo ya se quedó pues encamado, no podía mover las piernas y bueno, estaba muy malito. Lo trajimos a casa y bueno, pues llegó un día, a ver, él sabía que tenía cáncer, sabía cada tumor que le salía, pero nosotros esperamos a que él hablase y que, no sé, yo imaginaba que un día llegaría en que él me diría algo, y así fue. Un día, un mes antes aproximadamente de desencarnar, me dijo, mami, creo que esto va a poder conmigo. Y bueno, ahí a mí me dio un vuelto el corazón, porque sabía que tenía que hablar desde la verdad, o sea, es que cuando un hijo está muriéndose, solo puedes decir cosas importantes. Claro. Y para mí, pues eso, pues tenía que ser absolutamente honesta con él. Siempre, por supuesto, dejaba una puerta abierta a la esperanza, porque yo después de ver lo de mi hermano, que se tiró de un 7º piso y no se mató, yo siempre pensé que igual un milagro también se podía producir. Y entonces le dije, puede ser, cariño, pero si te vas, están tus abuelos que te van a recibir con todo el amor y todo el cariño. Hay un montón de seres de luz esperándote. Y le dije además que él era un ser de luz inmenso, mucho más grande que ese cuerpo tan bonito que tenía. Y bueno, fluyó la conversación, hablamos también sobre la muerte de mi padre, porque cuando murió mi padre él era pequeño, pero yo recibí señales de mi padre, entonces recordamos la experiencia extracorpórea, le recordamos, él la sabía, pero la volvimos a hablar, y es como que él escuchaba con más atención todavía, ¿no? No sé, fuimos muy conscientes en ese momento. Yo sé que estuve ayudada, sé que estuve ayudada y guiada por arriba, porque
Porque sí, porque la cosa fluyó de una manera fácil. Hablamos de la reencarnación, yo se la expliqué como si fueran los cursos escolares, como las lecciones que queremos aprender, que nos proponemos para cada curso, que el verano es un poco cuando la muerte, que te vas, que repones energía, que estás con tu gente, que sigues aprendiendo por un modo relajado. Y bueno, pues hablamos de eso, hablamos del valor del presente. Lo dije, bueno, yo le cogí de la mano, estábamos cogidos de la mano, mirándonos a los ojos, y yo le dije que lo queríamos con locura y que ese amor siempre estaría ahí y que no se preocupase, que si se tenía que ir, que se fuese, que nosotros estaríamos bien. Y le dije que por favor, si se iba, que me enviase algún guiño desde el otro lado. Y bueno, él, como un maestro que era, porque es que lo tengo claro, me dijo al final de la conversación, mami, te quiero. Y volvió a su presente como si fuera, con toda normalidad, volvió a su presente. A partir de entonces ya el amor era aumentado todavía, el que él nos ofrecía y el que nosotros, por supuesto, le dábamos. Y bueno, pues estando ya muy malito, se pudo despedir de toda su gente. La médico de hospitalización domiciliaria, bueno, todos los equipos médicos que nos han atendido, yo les doy las gracias infinitas desde el corazón. Han sido ángeles en nuestro camino, nos han tratado con un cariño, con una humanidad, maravilloso. Y estábamos en pandemia, perdón, y me acuerdo que la médico nos dijo que vengan a despedirse. Y uno a uno venían a despedirse, entraban con angustia, y Rodrigo les hacía que se fueran con paz, se iban con absoluta paz. Y bueno, aquello fue maravilloso. Yo les decía a todos, os oye perfectamente, porque él ya estaba muy sedado. Os oye perfectamente. Y él interactuaba a través de las manos, nos daba apretones y tal. Y bueno, pues una semana antes unos 5 días antes de desencarnar, yo sé que él ya estaba haciendo conexiones entrando y saliendo de su cuerpo. Lo sé porque, claro, fue pandemia, yo tuve que cerrar el estudio de pilates que tengo y de yoga y empecé a dar clases online. Y yo las clases online las daba en la habitación de al lado, porque es que, claro, es que tienes que seguir trabajando, es que es así de duro, o sea, se está muriendo tu hijo, pero tú tienes que seguir hacia adelante. Y entonces, pues bueno, concentré las clases en 2 horas por las tardes y su profesora de inglés, con la que tenía muchísimo contacto, pues vio, mientras yo daba la clase, una luz dorada a mi lado, que era Rodrigo, y le pasaron a su profesora, le pasaron instantáneas felices de la vida de Rodrigo con ella, porque tenían mucho vínculo. Y ella ya supo que Rodrigo se estaba despidiendo de ella. Y bueno, también fue muy bonito porque el día de irse, él tenía ya la respiración típica después de la sedación. Bueno, nos dijo, las últimas palabras que dijo, maravillosas, fueron en un abrazo a su padre y a mí, que no sé ni cómo lo hizo porque tenía un tumor en el brazo, en el hombro derecho, que no podía mover el brazo, pues a los 2 lados de la cama nos abrazó y nos dijo, os quiero. Eso ya estando en fase de sedación, que se supone que ya no, pues él estuvo presente mucho tiempo porque quería estar hasta el final con nosotros. La mañana en que se fue, ya su respiración no era, ya estaba pues esa respiración que sabes que es la que anuncia que se va. Y yo estaba angustiada porque es que lo veía y yo ya entré a su habitación, estaba sola con él y le dije, Rodri, sal de tu cuerpo, vete, mira a ver qué hay por ahí, busca la luz, vete. Y fue maravilloso como él, en un acto de amor también, yo le dije eso y en ese momento llamaron los de hospitalización domiciliaria y subían por la puerta. Me fui a recibir a la médico, hablamos 2 minutos con ella y a la que volvimos Rodrigo se había ido. Él quiso evitarnos ese último momento, en un acto de amor maravilloso. Y nada, y por supuesto nosotros le dejamos ir con todo el amor, con todo el cariño. Y gracias a la experiencia extracorpórea, yo pude tener esa seguridad de decirle a mi hijo que la muerte no existe, de acompañarle en esos momentos, en esa última etapa, de hablar con él y sobre todo también después
al tener esa vivencia, esa certeza interior, de abrirnos al mundo espiritual en el que está él ahora. Yo como madre no puedo perder la oportunidad de estar con él también ahora. Y entonces abrimos totalmente nuestro mundo esperando señales. Y, y lo curioso es que yo pensaba que, claro, que a lo mejor el dolor iba a bloquear la llegada de la señal, pero no, porque había dolor, pero ese dolor estaba acompañado de tanto amor, que a los 2 días ya nos mandó la primera señal. ¿En qué consistió? La primera señal fue muy sencilla. Él antes de morir solo podía disfrutar, porque como estaba tan limitado y tenía tantos tumores por tantas partes, él solo tenía la posibilidad de comer y disfrutaba comiendo. Y entonces nos pidió un tocinito de cielo, que es un dulce, que es andaluz y tal, y no es muy común aquí, pero en Valencia. Pero bueno, yo lo encargamos, antes de que él desencarnase, lo encargamos en una pastelería que tenemos frente a casa. Y casualmente se olvidaron y a la semana siguiente no lo hicieron y a la otra semana Rodrigo ya se había ido. Entonces, el lunes se fue Rodrigo y el miércoles Eduardo y yo nos fuimos a comer por ahí, en un restaurante de la ciudad cualquiera, y el postre que había era tocinito de cielo, cosa que es muy poco habitual. Y claro, enseguida sentimos que era él. Y a partir de ahí fueron llegando una tras otra, tras otra. Y a ver, hasta ese momento, como Eduardo y yo habíamos cambiado de profesión los dos nos habíamos, no sé, introducido en un mundo un poco más, que tenía más sentido a nivel espiritual. En mi casa éramos raros. Entonces, claro, yo dije, ¿qué hago con esto? ¿Qué hacemos con esto? A mí me están llegando un montón de señales. ¿Qué hago? ¿Me callo y no hablo de mi hijo? ¿O lo digo? Y entonces ya pensé, después de haberse muerto un hijo, yo ya no me callo nada. Yo Claro. no me callo nada. Voy a contarlo todo. Y empecé a hablar a todo el mundo, al que le gustaba y al que no, de las señales. Claro, y entonces lo maravilloso es que me di cuenta que no nos estaba pasando solo a nosotros. Es que mucha gente del entorno de Rodrigo, familiares, amigos, profesores, estaban recibiendo señales súper potentes y además ellos las reconocían y sentían, sobre todo, que era Rodrigo, que era desde la luz, que era desde el amor, que todo era maravilloso. Y claro, eso nos sigue dando una energía. Claro. Eso, el día que pasó el tocinito de cielos, 2 días de morir, cuando pasó eso, es que nos sentimos felices. Y dices, ¿cómo puede ser que se te ha muerto tu hijo hace 2 días y en ese momento te sientes bien? Pues sí, cuando recibes esas señales te sientes bien. Te das cuenta de que él quiere seguir comunicándose con nosotros, de que yo es que lo visualizo como que hay un hilo, una conexión de amor desde mi corazón o desde el corazón de su padre, de sus amigos, con su alma. Y es como que, no sé, como que a veces o cuando sentimos tristeza porque la ausencia física, porque evidentemente hay un síndrome de abstinencia, es como que pegamos un tironcito y es que él acude. Es que es maravilloso. Entonces, pues bueno, fuimos abriéndonos a ese mundo, a su mundo. Ya, por supuesto, estábamos al final de la enfermedad de Rodrigo, durante el proceso de enfermedad, vivimos todavía una inmersión más fuerte en el mundo espiritual. Ya estábamos viendo antes de que él desencarnase vídeos sobre la muerte, sobre el más allá, sobre, bueno, todos estos vídeos que gracias a Dios ahora están, y gracias a vosotros también, están en internet. Y bueno, pues ahí ya decidimos que nuestra vida a partir de ahora iba a ser enfocada solo en la espiritualidad, que evidentemente tenemos que vivir en el día a día, en el mundo material, pero nuestro mundo ahora es ese, es enfocarnos en el espiritual, saber que hemos tenido una oportunidad muy grande de conocer a ese ser, que nos ha dejado una huella tremenda a muchísima gente. Luego sentí ese impulso de él, me impulsó a escribir un libro con sus señales y bueno, en ello estamos.
¿El libro cómo se llama para que lo puedan comprar? El libro se llama Sigo aquí, señales de mi hijo desde el más allá. Yo creo que es tan importante porque le da sentido a la vida. Es que si no la vida es un absurdo. Uno no entiende por qué venir una sola vida, estar sufriendo para nada y se acabó y ya no hay nada más. Creo que la trascendencia le da la base y el sentido y el significado a la vida y a todas las experiencias que le tocan a uno vivir. Dices, bueno, sin esas experiencias yo no sería la persona que soy actualmente. Totalmente, tienes toda la razón. Le da sentido pleno. Y además es que te das cuenta de que la vida de estos chavales jóvenes que vienen o niños que vienen y se van tan pronto es, por supuesto, yo sé que son pactos de almas, lo tengo clarísimo, Sí, esto estaba pactado, pero son vidas completas, de total, 20, de 5, de 7, totalmente. son vidas absolutamente completas con un sentido tremendo y sobre todo, como tú dices, has dicho, son almas viejas que vienen a impulsarnos en nuestro camino. Para mí es un regalo de amor de esos niños que se van, que son almas viejas, y vienen a hacerte el regalo de amor de irse para que tú crezcas. Y a la vez tus crecimientos a través de tus experiencias le han ayudado a él a irse en paz, a irse sin queja, a irse eh, con esa serenidad, con esa alegría hasta el final, ¿no? Ser capaz de vencer sus limitaciones físicas en ese abrazo último a vosotros, ¿no? Poder mover los brazos y poderse despedir Sí, lo hizo. cuando físicamente era No era posible. imposible. No era posible. ¿Mm? Físicamente no era posible. Yo al final digo que realmente es una historia de amor inmensa. Es una historia de amor. Es que creo que cuando se te muere un hijo, la dimensión del amor aumenta. No sabes cuánto eres capaz de amar hasta que pasa esto. Es que toma de verdad totalmente otra dimensión. Lo siento cerca, lo amo cada vez más y no sé. Y también ese amor que has aprendido a través de él, ahora te permite ser más amoroso con los demás, más Claro. tolerante, más juzgar menos, no sé. Yo creo que no tengo nada que ver yo ahora con lo que era antes. Nada, ni mi marido, ni mi hijo, ni muchas personas que han estado en contacto con Rodri, al igual que muchas personas que han estado en contacto con chavales y niños que han tenido también experiencias de este tipo. Pero claro, cuando uno se encuentra una piedra en el camino, como es esta, la piedra te puede aplastar. Pero creo que tu evolución en los años anteriores hacia una espiritualidad te ayudó a todavía darle más sentido y subir por la piedra, ascender, que Pues la sí, piedra te elevó. posiblemente sí. Sí, pero que eso es importante y es importante para los padres, sobre todo padres que han perdido un hijo o padres que están en el momento de la enfermedad del hijo, a tener esa posibilidad de decidir trascender aquello Claro, y verle sentido, que es muy es duro. muy duro, pero es posible y Es el cambio es radical. totalmente, totalmente. Ahí estamos. Nosotros también eso, uno de los objetivos de escribir el libro era ayudar a papás y a padres y a madres, porque siempre se habla de las madres, pero es que yo quiero reivindicar ese 50%. Es que Claro, mi sí. marido ha estado a tope en todo, en el proceso de la enfermedad, en la muerte después. Es que yo creo que sufrimos cada uno a su modo, Sí, pero que hay que reivindicar también la posición de los padres que han perdido sí, hijos. por Y bueno, supuesto.
En todo caso, nada, es un aprendizaje de vida. Yo quiero incluso contarte que creo, tengo la certeza de que había un pacto previo, lo tengo Ujú. claro, porque desde siempre yo intuía que un hijo mío se iba a morir. No lo sabía cómo. Eso que tienes una sensación interna que yo me acuerdo bueno, pues nosotros tenemos un médico amigo que es nuestro médico homeópata con el que nos hemos relacionado siempre, sobre todo desde que nació Rodrigo, y yo tenía cualquier enfermedad a mis hijos y yo sufría muchísimo y él me decía, vete, no sufras, que es un constipado, que es una gripe o que... Pero es esa sensación que tenía de que algo podía pasar y hasta que tuve un día una visión en que vi a mis dos hijos ya con barbita, mayores, y me tranquilicé. Claro, lo que no sabía es que Rodrigo iba a enfermar cuando ya tenía algo de barbita, a los 16 años. Pero atando cabos, cuando pasan estas cosas, te das cuenta de muchas de las sensaciones que has tenido y, y en realidad sabes, sientes que esto estaba realmente pactado desde antes, que esto tenía que ser así, porque quizá nosotros pues habremos sido algo vagos, mi marido y yo en otras vidas, y en esta pues tenemos que correr un poco más, no lo sé. Pero, pero sí, te das cuenta de que hay algo ahí que nos ata desde mucho antes, que hay esos pactos de almas realmente yo Sí. los he sentido que son así. Después, Gretel, después de tu ECM en el quirófano, ¿ha sido la misma? ¿Has tenido otras capacidades después? ¿Más intuición o Bueno, alguna otra capacidad paranormal o parapsíquica? a ver, yo siempre he tenido alguna cosilla por ahí que me ha pasado también desde antes, pero yo creo que el cambio, que por cierto lo descubrí hace bien poquito, que, que lo que me ocurrió fue, ya había dejado el despacho en el embarazo de mi hijo mayor y fue después de la experiencia en el quirófano cuando, en cuanto me repuse, me apunté a los cursos para hacerme profesora de yoga. Yo iba un poco sin rumbo, había acudido a un montón de entrevistas de trabajos clásicos, no me convencían y entonces encontré mi camino. Entonces yo creo que sí que fue un poco como que la vida, gracias a esa experiencia tan potente, Sí. me encaminó hacia donde me tocaba ir, porque yo a través del yoga y luego del pilates he tenido muchas conexiones místicas incluso. O sea, es que he disfrutado muchísimo de mi profesión y de que ha sido también mi hobby, porque luego me encanta meditar y bueno, pues eso, jugar a cartitas de Los Ángeles, que todos los días juego con Rodri, desde que ha desencarnado, todos los días jugamos a las cartas Rodri y yo. Pues esas cosas, entonces sí que siento que esa experiencia cambió mi rumbo, pero también el de Eduardo, el de mi pareja, porque él también fue cuando yo empecé yoga, él empezó shiatsu también. Los dos, aunque habíamos dejado ya previamente nuestros trabajos anteriores, y bueno, tuvimos esa locura con un bebé dejar la profesión y los dos, yo primero, luego él un poco más tarde, y quedarnos así un poco con el culo al aire. Pero bueno, salimos adelante, hicimos cualquier cosa que hubo que hacer para llevar dinero a casa y no sé, pero es que no me arrepiento nada, creo que trabajo en lo que me gusta y el igual y que es coherente con nuestra vida. Y, y nada, respecto a las capacidades, yo no sé si desarrollé más o menos, es que no he notado nada especial. Sí, a partir de la muerte de Rodri. Sí, a partir de la muerte de Rodri soy, pero quizá porque estoy más abierta, estoy mucho más receptiva a todo lo que ocurre. Y entonces, pues eso, pues pasan cosas. Y cuando pasan cosas, sé identificarlas. Antes a lo mejor hubiera dicho, pues no, no es nada, o yo qué sé, o será cualquier cosa, o no lo quiero ver. Y ahora pasan cosas. Y me encanta.
y me encanta que pasen. Y además he visto una evolución, como al principio de irse Rodri, las señales eran más como para consolarnos, más un te quiero, estoy contigo. Ahora yo siento que Rodri es mi guía. Es que es guía, es que ya las señales que vienen, algunas siguen siendo un te quiero, pero muchas otras ya son por ahí sí, mami, por ahí sí, por ahí no. O sea, es que nos va guiando. Entonces, sí que ahora estoy mucho más perceptiva en muchas cosas y sí, pues puedo sentir a veces pues como la cama se hunde y está a mi lado. O incluso en algún momento he tenido un flash y lo he visto. O no sé, muchas pequeñas cosas que a lo mejor antes no estaba tan abierta. Muy bonito, muy esperanzador para personas que han perdido un ser querido. Y también hay una cosa que has dicho que me parece muy importante. Esta vida hay que vivirla en coherencia, es decir, no hacer el trabajo que tu familia quiere que hagas o la sociedad dice que debes hacer. Tener el valor, como habéis tenido vosotros, de dejar vuestras carreras o vuestro trabajo y hacer lo que realmente sentís, me parece importantísimo, porque una de las quejas en el momento de la muerte, una de las quejas más importantes o más frecuentes de la gente cuando estás haciendo el acompañamiento es que no han sido ellos, que no han hecho lo que querían hacer. Y darse la oportunidad de, bueno, ¿y por qué no? ¿Y qué pasa si no seguimos lo que los otros quieren? Pues no, es muy importante y yo creo que es bueno decir a la gente que sigan su intuición y que sean ellos Y que al final se sale. y que al final se sale. Se sale. No sabes cómo el universo va abriendo puertas y puertas y puertas y yo de verdad no me lo podía imaginar que pudiera llegar a vivir de esto. Imposible. Y mira, aquí estamos, 20 y tantos años después, los dos viviendo de nuestras profesiones y bueno, Y ahora felices, felices porque te sientes realizado con esa profesión. sí, haces lo que realmente crees que has venido a hacer, porque es verdad que a veces tienes unas facultades o unos dones que no los desarrollamos. Entonces, bueno, pues mi ilusión desde siempre había sido ser profesora, porque me encanta, y luego yo hacía ballet de pequeña, y me encantaba moverme con el cuerpo y todo eso, y entonces, y luego me encantaba meditar, entonces dices, al final lo mezclas todo y te sale. ¿Sí? Y te sale, quizá no es vale, quizá no es magisterio, pero bueno, pues desde luego mucho más cerca que el derecho sí que está. Entonces, pues sí, yo creo que al final lo importante es que se sale. Si quieres apostar por ello, se sale, el universo te apoya. Pues muchas gracias y para terminar, ¿quisieras decir algo a las personas que nos están viendo? Bueno, pues yo quisiera, si te parece, voy a contar alguna señal de las que he mandado Rodrigo, Sí, un poco para que la gente tenga esa esperanza de que, por supuesto, nos podemos comunicar con ellos y sobre todo de que están a nuestro lado. Están siempre, están. Mira, voy a contar una que se la mandó a su hermano. Rodrigo murió en pandemia, entonces en el tanatorio no pudo haber casi gente y le mandaron muchísimas flores, sobre todo rosas blancas, y al finalizar todas las cosas, pues nos llevamos un ramo a casa, un ramo, el de sus mejores amigos, y entonces ese ramo de rosas quedó aquí y no sé si fue al día siguiente, vino mi hijo mayor y que entonces vivía en el campo y nos pidió llevarse las rosas, se las llevó. Él le gusta experimentar mucho con todo y entonces pues había intentado en muchas ocasiones plantar rosas de las de floristería para ver si prosperaban. Y bueno, esa vez cogió y plantó
las 8 rosas blancas del tanatorio de Rodrigo en una maceta. Y cortó la parte de arriba, cortó la de abajo, lo cubrió un poquito a modo de invernadero y bueno, pues las rosas, pues los tallos se fueron muriendo uno tras otro y solo quedó vivo el del centro. De ahí salió un rosal maravilloso y de ese rosal maravilloso nació una rosa blanca que justo floreció el día en que mi hijo mayor, su hermano, se casaba. Qué fuerte. Fue su regalo de boda, porque además mi hijo mayor siempre había dicho que quería que Rodrigo fuese su padrino. Y ahí estuvo presente con esa rosa maravillosa, blanca, preciosa. Increíble, increíble. Increíble. Qué bonito. Precioso, precioso. Es un acto de amor y además es que fue eso. Justo tiene que abrir ese día. Y es la única, él dice que más o menos lo intentó con 30 rosas y esa es la única que prosperó de todas las que intentó. Y luego voy a contar otra que le pasó a mi madre. Mi madre, pues imagínate, mi madre ha vivido la muerte de su hija, la muerte de su marido, la muerte de su nieto. Mi madre pues quiere a Rodrigo inmensamente y ella no estaba recibiendo señales, todos habíamos recibido señales, mis hermanos, mis sobrinas, bueno, pues familiares, amigos, y ella no había recibido, y me decía, ay, Gretel, es que cómo puede ser con lo que yo quiero a Rodrigo y no recibir ninguna señal de él. Y yo le decía, mami, tú las señales que nos llegan a nosotros, pues tú tómalas como propias, pero no le servía. Y entonces un día Eduardo, mi marido, le vio que llevaba una pulsera de actividad, mi madre, y casualmente una pulsera exactamente igual la tuvo Rodrigo hacía tiempo, cuando todavía, por supuesto, caminaba y cuando todavía no sabíamos cómo iba a evolucionar la enfermedad. Y esa pulsera de actividad la guardamos en un cajón porque su padre le compró un modelo posterior y se guardó en un cajón. Y entonces Eduardo se acordó de eso y le dijo, Ellen, ¿quieres que te demos la pulsera de Rodri? Es igual que la tuya. Dice, claro. Y entonces le llevamos la pulsera con el cargador, mi madre lo fue a cargar, lo cargó. Claro, y tú imagínate una pulsera que está abandonada a lo mejor 2 años en un cajón. Evidentemente se ha descargado, se ha desprogramado todo. Pues cuando mi madre consiguió que funcionase la pulsera, la fecha que salió fue la fecha de la muerte de Rodrigo, el 15 de mayo. Esas son 2 de las muchísimas que hay, pero son algunas tan potentes que dices, es que no hay explicación lógica para eso, nada más que Rodrigo desde el otro lado está diciendo, abuela, estoy contigo. Porque cualquier otra fecha podíamos haber pensado, la de su cumpleaños. Pues a lo mejor su cumpleaños lo puso un día, pero es que esa fecha nadie sabíamos ni que se iba a morir, ni qué día se iba a morir. Entonces son cosas que te hacen darte cuenta que realmente están, que la muerte no existe. Sí. Y que hay un entrelazamiento cuántico, estamos unidos y no nos podemos separar, estamos unidos a todos. Totalmente, totalmente, y más a los que queremos tantísimo. Es que el amor es la unión, es el pegamento, es lo que nos une. Eso es, eso es. Y como realmente la lección que venimos aquí a aprender es la de amor, pues yo creo que ellos son los que nos tiran para que aprendamos ese amor que tendremos que ir sacando. Pues sí. Ha sido muy bonito y muchas gracias por compartir, porque han sido 2 señales realmente potentes y que creo que pueden ayudar a dar esperanza a muchas personas. Esa es la idea del libro. Gracias, Gretel. Pues muchísimas gracias a ti, Luján, de verdad. Gracias por todo.